Nuevos amigos. Antonia regresó a su casa un lunes de mañana. Había faltado mucho a clase, y pensó en ir a la casa a bañarse y descansar un poco, para el martes volver al colegio. Cuando entró en la casa escuchó que el televisor que había conseguido Azucena a crédito, después de que Antonio vendiera el antiguo, estaba encendido. «Ma, ya llegué», gritó Antonia, pero no obtuvo respuesta, y cuando terminó de subir las escalas vio allí a Antonio. «¿Usted por qué está aquí?», le preguntó Antonia, pero no obtuvo respuesta. Dejó entonces la maleta con las pocas cosas que había llevado y salió corriendo para el taller de doña Rosalía. Albita abrió la puerta y vio tan agitada a Antonia que inmediatamente llamó a doña Azucena. «Ma, mi papá está metido en la casa». «¿Será que sabía que nosotras no estamos en la casa y se metió para ver televisión?». «Vamos y lo sacamos», dijo Antonia, con los pocos alientos que le quedaban. «Antonia, siéntese. Albita, ¿me regala un agua para Antonia?». Lo que pasa es que a Antonio se le reventó una úlcera, lo encontramos tirado en el piso pidiendo ayuda y lo llevamos a urgencias. «Tiene que guardar reposo mientras se alivia», dijo Azucena, tratando de tranquilizar a Antonia. «¿Úlcera? ¿Qué es eso?», preguntó Antonia, sin poder creer que su papá estaba de nuevo en la casa con ellas. «Antonia, es que estoy trabajando, pero una úlcera es una llaga. Lo otro que tiene que saber es que Adolfo y Sandra van a vivir con nosotros, y la casa la vamos a volver a unir. Mejor vuélvase para la casa y se baña, que está muy sucia y tiene mal olor, después hablamos mejor». «Pero ma, ¿cómo así que Antonio va a vivir de nuevo con nosotras?». «No, mamá». «Antonia, eso se llama caridad cristiana», replicó Azucena, sin siquiera ella misma estar muy convencida de sus palabras. Antonia regresó entonces a la casa y se bañó, pero estaba muy angustiada de bañarse, y por eso salió lo más rápido posible y se fue para el colegio. Cuando terminaron las clases, Antonia no quería regresar a su casa. Había quedado con el teléfono de Jacobo, y lo llamó para ver cómo había llegado. «Hola Antonia, ¿vamos para Santa Elena?», fue lo primero que le dijo Jacobo. «¿Y qué es Santa Elena?», preguntó Antonia. «Un corregimiento de Medellín». «Yo le espero y nos vamos juntos, los demás ya están en la finca, hasta su compañera de colegio, Mary». Antonia no lo pensó dos veces y aún con su uniforme se fue. Jacobo la esperó en el paradero del bus, y la llevó a caminar por el centro de Medellín, hasta el Parque San Ignacio, donde había una iglesia enorme. «Antonia, es el Parque San Ignacio. Siempre nos encontramos en este parque en alguna de las bancas». Antonia lo escuchaba y estaba embelesada con la belleza del lugar, ya que la arquitectura de la iglesia era majestuosa. «Esa es la biblioteca. Algunas veces nos prestan el auditorio para las reuniones. Entonces, cuando decimos que nos vemos en la biblioteca, nos referimos a esa». Al lado de la iglesia había una construcción colonial, de donde salían y entraban personas. «Jacobo, ¿y qué es ese edificio?». «Ah, ese es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Se dice que este es el primer edificio de la universidad, o sea que aquí se originó. Lo que me gusta de este lugar es lo armonioso de la estructura colonial del Paraninfo con el barroco de la iglesia». Antonia estaba desconcertada con Jacobo, la sorprendía el conocimiento que tenía del centro de la ciudad, mientras que para ella en cambio era la primera vez que estaba en esa parte del centro. «A 2 cuadras podemos tomar el colectivo para Santa Elena», dijo Jacobo. «Pero es que yo no tengo sino lo de los pasajes para regresar, pero no tengo dinero para otro bus», replicó Antonia. «No, tranquila, que yo tampoco tengo,
Lo que pasa es que le vamos a decir al conductor que nos deje subir por la puerta de atrás. Aquí los conductores ya nos conocen. Cuando tenemos dinero les pagamos, y cuando no, ellos nos hacen el favor. Siguieron caminando, pero había muchas personas que caminaban de un lado a otro, y como Antonia no estaba acostumbrada a caminar entre la multitud en el centro, por eso se quedaba atrás. Jacobo percibió eso, y la tomó de la mano. Antonia recordó a Gonzalo y en ese momento sintió el deseo de rechazar la mano de Jacobo, pero sintió algo de pena. Jacobo era más joven que Antonia, y también era bajito de estatura, pero tenía una contextura gruesa que lo hacía ver gordo. Tenía además unos cachetes rosados y ojos color café, de mirada inocente. Antonia lo miraba y sentía cierta envidia. Porque en esos ojos no veía dolor, ni rencor, envidia ni odios. Le parecía estar viendo los ojos de un niño de 2 años. Y pensó que de pronto esa inocencia que se reflejaba en los ojos de Jacobo era la que lo hacía estar siempre de buen humor, sacándole a todo un chiste. También la tenía impresionada su espíritu de libertad. Finalmente lograron subirse por la parte trasera de un pequeño bus. Antonia no sabía en qué dirección iban, pero el carro empezó a subir la montaña mientras la carretera se iba estrechando cada vez más. Pronto, los barrios empezaron a desaparecer, luego las casas, y alrededor empezaron a verse muchos árboles. También, el clima templado de Medellín empezó a convertirse en un clima frío. Antonia solo miraba ese paisaje nuevo para ella. Jacobo, ¿y para dónde vamos?, preguntó. La Asociación de Estudiantes tiene contacto con los diferentes sindicatos de la ciudad, el sindicato de los profesores, el de los trabajadores, y algunos de esos sindicatos tienen fincas y casas que nos prestan. Y después de un evento grande, como fue esta marcha, tenemos una reunión donde analizamos lo malo y lo bueno. Yo la verdad pensé que Mary te iba a traer, porque les avisamos a todos e imagino que Daniel le contó a ella. La verdad es que está muy rara, pensé que éramos amigas, pero parece que no, replicó Antonia. Ya casi nos vamos a bajar, pero me preocupa que tú vienes solo con el uniforme del colegio. Al llegar te busco algo para que te cubras del frío, pero por el momento usa este buzo, dijo Jacobo, mientras se quitaba su buzo para entregárselo a Antonia. Póntelo porque vamos a caminar y está haciendo frío. Pero, ¿y usted? No te preocupes, que yo tengo una buena capa de grasa, dijo Jacobo mientras se reía. Caminaron después al lado de la carretera y luego pasaron el pequeño portón de una casa campesina que estaba rodeada por una cerca de pinos, cuidadosamente cortados a una altura tal que dejaba ver la casa, pero sin dejar ver las personas que estaban al interior. La puerta principal estaba abierta, y entre más cerca estaban más fuertes se escuchaban las voces del interior. Antonia empezó luego a ver a los compañeros de la marcha, y después reconoció la voz de la persona que más alto estaba hablando. Era Erika. Había un lugar de encuentro ya establecido, alcanzó a escuchar Antonia mientras entraba a la casa. Todos los vieron llegar y Jacobo le indicó que se sentaran en un pequeño espacio que había libre en el suelo. Algunos saludaron a Jacobo y solo unos pocos reconocieron a Antonia, ya que la mayoría del tiempo durante la marcha había estado en la cocina. Solo los más amigos de Jacobo sabían quién era la joven de uniforme. Antonia buscó entre tantas caras el rostro de Mary y la saludó tímidamente, pero Mary solo le respondió con una pequeña sonrisa casi imperceptible para Antonia. Eso es lo que estoy diciendo, continuó discutiendo Erika. Si hay una hora establecida y un lugar establecido se respeta la decisión. Pero es muy difícil, Erika, respetar el lugar de encuentro cuando vemos que la policía está en esa dirección, y además disparando gases lacrimógenos. Por otra parte, el problema fue que para la mayoría era la primera vez que estaban en la Plaza de Bolívar, respondió Carlos.
También era la primera vez que estaban en Bogotá. Entonces creo que lo mejor es parar de discutir. Porque el que las cosas no se dieran como lo planeamos no dependió de nosotros, sino que además había otras variables, habló Diva, una joven que Antonia había visto antes, aunque no sabía quién era, si bien le pareció que cuando ella empezó a hablar todos le prestaron atención. ¿Quién es ella?, le susurró Antonia al oído a Jacobo. Diva. Ella es una de las que inició esta organización de estudiantes. Ahora está en la universidad estudiando Derecho, pero continúa participando de las reuniones para orientarnos. Además, es el puente entre la organización de estudiantes de colegio y la de los estudiantes universitarios. Antonia no estaba interesada en pertenecer a la organización, solo estaba en ese lugar para no estar en su casa, pero por el momento decidió enterarse de dónde y con quién estaba. Notó que Jacobo estaba temblando y decidió entregarle de nuevo el buzo. Tranquilo, viví en un pueblo más frío, le dijo Antonia. Bueno, la reunión general se levanta, y seguimos solo los líderes, dijo Erika. Antonia, vamos, te muestro el lugar, es muy bonito, además puedes ver el cielo estrellado. Pero antes voy a buscar 2 cobijas. Antonia estaba esperando fuera de la casa a Jacobo, mientras todos hablaban con todos, una de las jóvenes, Isabel, se le acercó y le ofreció un cigarrillo. Antonia recordó a su abuela paterna y cómo la mandaba a encender cigarros y tabaco para ella, por lo que primero pensó en decirle que no, pero sin proponérselo aceptó. ¿Y de qué colegio eres?, preguntó Isabel. De un colegio de Bello, respondió Antonia mientras prendía el cigarrillo. Yo vengo de Buenos Aires, dijo Isabel. Antonia no sabía dónde quedaba Buenos Aires, pero se abstuvo de preguntar. En ese momento empezó a sonar música, un grupo que Antonia había escuchado en la mayoría de los lugares donde había estado durante la marcha, pero no sabía quiénes eran los cantantes. ¿Esa música es de quién?, le preguntó a Isabel. No sé, al principio me gustaba, pero de tanto escucharla ya ni la aguanto. Es Ana y Jaime, respondió Jacobo, que venía con 2 cobijas. No sabía que usted fumaba, Antonia, le dijo mientras le ponía una de las cobijas con cuidado sobre los hombros. Yo tampoco sabía que yo fumaba, le respondió Antonia. Isabel le ofreció uno a Jacobo, pero él no aceptó. Luego extendió la otra cobija y los 3 se sentaron sobre ella. Isabel comenzó a contar sobre cómo le habían robado las botas durante la marcha y había tenido que marchar con unas alpargatas que le compró a un campesino. ¿Y usted sí entró al concierto?, le preguntó Isabel a Jacobo. Sí, claro, eso fue una odisea con la gente de Cúcuta. ¿Te acuerdas, Antonia? La gente que andaba con Estrella. Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Esa gente quería entrar al concierto pero no tenían las entradas, ni tenían plata para comprarlas. Yo sabía eso, y quería saber cómo era que ellos conseguirían entrar, más que todo por eso me fui con ellos. Pero hasta yo pude entrar, habían revendido las entradas y las personas tumbaron las puertas. ¿Cómo así? Si yo hubiera ido, ¿hubiera podido entrar?, dijo Isabel confundida. Sí, todo el que fue entró, claro que yo me quedé junto a Estrella, porque los compañeros de ella la dejaron sola entre esa multitud. Y los 2 nos quedamos muy retirados, no alcanzamos a ver nada pero se escuchaba muy bien. ¿Y Estrella cómo se regresó para Cúcuta?, preguntó Antonia. Nos quedamos esperando a sus compañeros a la salida y ellos nos encontraron. Tranquila, que ella se fue con ellos. Estrella, no debería llamarse así, sino Guerrera, qué joven tan valiente, dijo Jacobo, y luego le preguntó a Isabel, ustedes tuvieron su cuento, ¿cierto?
¿qué más hubiera querido yo? Pero usted sabe que a mí la que me gusta es diva, así no me dé ni la hora, respondió Isabel. Antonia se sorprendió de la respuesta de Isabel, porque se daba cuenta de que estaba en un entorno más abierto. Pero la que le gustaba a Estrella era Antonia. ¿Qué pasó entre ustedes? Cuente, dijo Isabel, pero Antonia estaba extrañada por la conversación, porque la verdad Estrella le había parecido una persona muy agradable, pero no se había dado cuenta de que ella tenía algún interés. ¿En serio? La verdad, yo no sabía, respondió Antonia. Ella ni se da cuenta que me gusta, dijo Jacobo, mientras se levantaba a tomar para Isabel y Antonia unas bebidas que estaban circulando. Antonia se sorprendió de lo que dijo Jacobo, pero no le disgustó. Aquí, Antonia, la mayoría vienen a buscar novia, otros vienen queriendo salir de la casa, y otros para tener experiencias diferentes, o como se dice, salir del closet, dijo Isabel. Y unos pocos, solo unos pocos están preocupados realmente con la educación, dijo Jacobo mirando a Erika y Carlos, mientras les entregaba a ambas un vino caliente mezclado con agua de panela y canela. El día se estaba acabando, Antonia no había comido nada, y tampoco había avisado en su casa que no iba a volver esa noche, pero ni eso recordó, porque estaba muy a gusto en ese lugar. Isabel se tomó el vino y se marchó al ver que Diva salía de la reunión de líderes. Jacobo dobló parte de la cobija donde había estado sentada Isabel, intentando hacer una especie de almohada. Acostémonos aquí a ver las estrellas, le dijo a Antonia. ¿Y qué más hacen aquí, además de la reunión? Preguntó ella. La verdad, los líderes toman decisiones de las que nosotros nos vamos enterando poco a poco. Antonia, este año entraré a la universidad y voy a salir del grupo. ¿Y qué quieres estudiar? Física pura. A mí la verdad nada de esto me interesa. También deseo entrar a la universidad, pero no sé cómo voy a pagarla, dijo Antonia. Las personas empezaron a salir de la propiedad. Vamos, dijo Jacobo poniéndose en pie y tomando a Antonia de la mano. ¿Para dónde vamos? Preguntó Antonia. Es una sorpresa. Empezaron a caminar por un camino muy estrecho que al poco se fue abriendo. ¿Para dónde vamos? Volvió a preguntar Antonia. Para el mirador, imagínate Antonia, que Santa Elena está en una montaña y da para ver toda la ciudad desde lo alto. Siguieron caminando luego por un bosque de pinos. Y Antonia recordó en ese instante el bosque de pinos donde jugaba con los niños de Betulia. Hasta que de repente una luz empezó a brillar al fondo, era la ciudad, desde lo alto de la montaña se veía como un enorme mar de luces. Jacobo se paró detrás de ella y la abrazó, pero Antonia estaba tan hipnotizada por la belleza de la vista que ni lo percibió. Todos estaban muy callados, el lugar era muy tranquilo y los jóvenes sabían apreciarlo. Antonia se sintió bien, se veían las luces de la ciudad mientras terminaban de encenderse, y en el lugar había un olor fuerte de los pinos, un olor de hierba húmeda, un poco ácida, pero no tanto como para incomodar. La luna iluminaba el horizonte y el frío aumentó. Volvieron luego a la casa, mientras Jacobo la llevaba de la mano, y Antonia se dejó llevar. En algunas de las anteriores reuniones de los jóvenes había también otros jóvenes mayores, de otras organizaciones, pero estos nunca se quedaban en toda la reunión, solo hablaban con los líderes y luego se iban. Esa noche, luego de regresar del mirador estaban esos jóvenes esperando junto con los líderes. Jacobo, al verlos, le dijo a Antonia. Espérame aquí, busco a la gente de mi colegio y nos vamos. Antonia no quería irse, pero comprendió que a Jacobo no le gustaba la gente que había llegado. En ese momento vio que Mary entraba con Daniel a la casa.
Jacobo llegó también con Isabel, Héctor, Juan y Camilo. Sí, es mejor irnos, dijo Isabel pasando el brazo sobre los hombros de Antonia. Vamos, que yo te voy a escoltar, vamos a adelantarnos, que Jacobo y los muchachos vienen atrás. No sabía que estudiabas en el mismo colegio de Jacobo. No, no estudio con ellos, pero me gusta la música que escucha Héctor, el metal, y me gusta lo que están haciendo con el grupo de música, entonces me entiendo más con ellos que con los pusilánimes de mi colegio. Héctor, Juan y Camilo están iniciando con un grupo de música. Y además están estudiando para entrar a la universidad. Tenemos un grupo de estudio, por si quieres participar, le dijo Isabel. Antonia la escuchaba y comenzaba a emocionarse con la idea de entrar a la universidad. Entonces por eso nos salimos de estos encuentros, no nos interesa lo que ellos les proponen a los jóvenes, queremos más de la vida, dijo Isabel. Mientras ella hablaba, Antonia la observaba. Percibió que Isabel tenía un olor fuerte, a perfume, que utilizaba para ocultar el olor a cigarrillo. Tenía un rostro simple, pero bonito, su cabello era largo y castaño muy claro, muy bien cuidado, y en su bolso siempre cargaba un cepillo, no de peinar, sino de lustrar zapatos, que ella utilizaba para peinarse. También mantenía hilo dental y un cepillo de dientes que utilizaba en cada oportunidad que tenía, además de que se vestía muy bien, aunque últimamente utilizaba más ropas negras. Las botas que había perdido eran de una marca muy cara y por eso se las habían robado, pero las cambió por otras mejores. ¿Y será que a esta hora encontramos bus? Le preguntó Antonia a Isabel. Tenemos que caminar un largo trecho, pero sí. Jacobo y los demás las alcanzaron entonces. Adelante caminaban los tres jóvenes junto con Isabel, y en todo el camino entonaban canciones que estaban creando. Isabel leía mucho, todo el tiempo se la pasaba leyendo, y por eso tenía un gran vocabulario, por lo que los jóvenes le pedían a ella palabras diferentes para sus canciones. Héctor era alto e iba totalmente vestido de negro, con ropa muy estrecha que lo hacía parecer más flaco de lo que era realmente. Además tenía el pelo negro y largo, y se lo cuidaba mucho, aunque los demás lo molestaban porque utilizaba productos de mujeres para cuidarse el cabello, si bien tristemente eso en un futuro no iba a importar más. Jacobo y Antonia iban atrás, y ella quería saber por qué a Jacobo no le gustaba la llegada de esos jóvenes mayores al grupo. Lo que pasa, Antonia, es que esos grupos son revolucionarios y quieren cambiar las cosas en el país, pero a mí eso no me interesa. Yo quiero estudiar y salir del país. Creo que la ciencia y la educación pueden ayudar más que la revolución. Antonia, hoy puedes amanecer en mi casa si quieres, le dijo Isabel a Antonia, quien en ese momento se había percatado de cómo Héctor miraba a Isabel. Sí, mi casa está aquí cerca y no tengo problemas si llevo a otras personas. Todos vamos a amanecer en la casa de Isabel, aclaró Jacobo. Se subieron al bus, pero se bajaron antes de llegar a Medellín, en un barrio rural a las afueras de la ciudad. La casa de Isabel era pequeña, pero muy acogedora. Su madre fumaba mucho y la casa tenía impregnado ese olor. La señora era ama de casa, y le encantaba recibir a los amigos de Isabel, quien era hija única aunque su madre, Consuelo, siempre quiso tener más hijos, por eso recibía a los amigos de Isabel como si fueran hijos propios. ¿Ya comieron? ¿Qué quieren comer? Hay frijoles, pero si quieren algo más, me dicen. Gracias, doña Consuelo, respondió rápido Héctor. Creo que todos tenemos muchas ganas de comer esos frijolitos suyos tan ricos. Ya, Héctor, deja de lamer, dijo Isabel. Esta muchacha tan grosera.
Esperen en el comedor que ya mismo les caliento la comida, dijo doña Consuelo. Antonia tenía mucha hambre, y para disimular las ganas de comer empezó a detallar los muebles de la casa, porque cada mueble, silla o mesa tenía una manta de crochet blanca, cuyas figuras le llamaron la atención. Sí, ese es el entretenimiento mío y de mi mamá. Nos encanta hacer cosas de crochet, a mi papá también le gusta, él hace queso y además lo vende, dijo Isabel. Ahora sube con su amiga y le muestra los cuartos, para que vea las sábanas, dijo doña Consuelo desde la cocina. Bueno muchachos, pasen por sus platos. Doña Consuelo tenía un problema en su pierna derecha, un problema de nacimiento que impedía que caminara bien y también que cargara mucho peso. Todos fueron entonces a la cocina. En cada plato había unos frijoles aguados pero muy ricos, acompañados de patacón tostado y una pequeña muestra de carne. Poco se comía carne en la casa de Isabel, ya que ni a ella ni a su madre les gustaba el olor de la sangre que provenía de la carne. Además, su padre había trabajado toda la vida en la producción del queso, y ellas eran muy agradecidas con las vacas. Todos se sentaron a la mesa, y doña Consuelo les trajo limonada natural para beber, pero Isabel sacó de un pequeño cajón una botella de aguardiente y se sirvió en un pocillo. Antonia pensó que doña Consuelo iba a decir algo, pero la señora estaba en ese momento encendiendo un cigarrillo. Isabel dejó la botella en la mesa y Héctor también se sirvió. Jacobo le ofreció a Antonia limonada mientras le decía: no sé cómo hacen ellos para acompañar la comida con alcohol. ¿Y de nuevo fueron esos muchachos?, preguntó doña Consuelo mientras los jóvenes comían. Sí, Consuelo, ellos regresaron. Por eso volvimos, contestó Isabel, quien siempre que tomaba llamaba a su madre por el nombre. No sé ustedes, pero yo creo que ellos son reclutadores de los grupos revolucionarios, dijo doña Consuelo. Sí, Consuelo, yo también creo que sea eso, pero intenté decirles a los líderes y no me creyeron, respondió Isabel. No es que no le creyeran, ¿no ve que ellos sí saben quiénes son?, dijo Héctor. Isabel y sus papás son de un pueblo, ellos son desplazados de los grupos al margen de la ley, le comentó en ese momento Jacobo a Antonia. ¿Y Antonia, tú eres de aquí?, preguntó doña Consuelo. Pues yo viví muchos años en un pueblo del suroeste, aunque era muy niña y en mi pueblo no viví nada de eso. Eres muy afortunada. Nosotros nos vinimos cuando Isabel empezó a crecer y vimos cómo las jóvenes eran llevadas por los grupos armados. A algunas de ellas las desaparecían, y a otras las violaban cada vez que querían. Unas se callaban por miedo y otras recibían dinero por su silencio. ¿Dinero? ¿Cómo así que dinero?, preguntó Antonia. Sí, varias compañeras recibían dinero después de ser violentadas, llegaban a sus casas con dinero y se quedaban calladas, algunas por pena, otras por necesidad utilizaban el dinero. Antonia se quedó callada, recordando cómo sus primas desaparecieron. A mi esposo también empezaron a pedirle dinero de las ventas del queso, supuestamente impuestos, según ellos, dijo doña Consuelo. Bueno, hablemos de otras cosas, expresó Isabel. Hoy vamos a hacer un toque. ¿Hay algún problema, Consuelo? No, usted sabe que no hay problema. Yo le ayudo con los platos, doña Consuelo, se ofreció Héctor. Siga lamiendo, dijo Isabel sonriente. Hijo, ¿usted qué va a hacer con tanto amor que le tiene a esa muchacha? ¿Usted no ve que mi hija tiene gustos muy diferentes?, preguntó doña Consuelo. Vamos, Antonia, le dijo Jacobo y la dirigió hacia un cuarto en la parte trasera de la casa donde había varias neveras, en las que el papá de Isabel guardaba los quesos por fecha de fabricación. En el centro de la habitación había una batería y varias guitarras.
Aquí ellos tocan mientras yo organizo el material de estudio para nuestro grupo. Te voy a prestar nuestro material para que te presentes tú también. Cada uno de los jóvenes empezó a tomar un instrumento, y Antonia vio cómo Isabel se puso al micrófono. Bueno, muchachos, hasta que venga Héctor vamos a hacer un gutural. Isabel empezó a cantar, y Antonia se asustó porque no entendió lo que ella estaba haciendo, pero disimuló. Para ella eran gritos y no música, pero guardó silencio. Fueron solo pocos minutos, porque Antonia no soportó los ruidos y con gestos le dijo a Jacobo que iba a salir un momento. Cuando ella salía entraba Héctor, e Isabel paró de cantar y salió junto con Antonia para fumar. Antonia, tengo una propuesta para ti, estamos haciendo una obra de teatro y quiero que tú seas la protagonista, le dijo Isabel mientras fumaba su cigarrillo. Antonia sentía un fuerte olor a alcohol en su aliento y veía que Isabel balbuceaba un poco. Pero, no sé, la verdad yo nunca he actuado, respondió. No importa, sé que lo vas a hacer bien y nosotros te vamos a ayudar. Además ya tenemos fecha, pero nos falta la actriz principal, confesó Isabel. Pero, ¿y tú por qué no eres esa actriz principal?, preguntó Antonia. La verdad, yo tengo otro papel no menos importante. Soy la narradora de la historia, pero además soy la directora y escritora. Antonia no entendía nada de lo que le estaba hablando Isabel, pero ese olor a alcohol no le gustaba y aceptó rápido para no seguir sintiéndolo. Luego le dijo a Isabel que tenía mucho sueño, porque el día había sido muy largo. Claro, vamos, mi mamá te ubica, porque nosotros tenemos que aprovechar que los vecinos más próximos no están para continuar ensayando, dijo Isabel. No sabía que tú también eras parte del grupo. Solo hago algo de gutural en algunas canciones, porque no hay nadie más que lo haga, respondió orgullosamente Isabel. Doña Consuelo ubicó a Antonia en el cuarto de Isabel. Vas a compartir la cama con Isa, no te preocupes, que ella es respetuosa. En el cuarto de Isabel había también unas colchonetas en el suelo ya listas, porque la casa no tenía sino 2 cuartos y no había donde más ubicar las visitas. Antonia se sorprendió al ver el cuarto de Isabel, porque se lo imaginaba algo oscuro, pero no era así, tenía sábanas de crochet y varios cojines con fundas de crochet. No había closet, pero sí una gran biblioteca llena de libros, apilados unos sobre los otros. Bueno, hija, la dejó para que duerma, dijo doña Consuelo mientras le entregaba una pijama de Isabel para dormir. Gracias, doña Consuelo. Antonia miró que en la mesa al lado de la cama había un pequeño equipo de sonido de apariencia muy nueva y muchos casetes. Miró los casetes y se dio cuenta de que no eran de música que ella conociera. Cuando vio que había uno dentro del equipo le dio al botón de play, pero tuvo que bajar el volumen ya que estaba en lo máximo, y luego reconoció la voz de Isabel. No era una canción, sino más bien una especie de poesía recitada por ella. Antonia no entendió nada, eran frases muy complejas y con palabras desconocidas para ella. La joven se acostó escuchando ese sonido hasta quedar dormida, y después despertó con la luz entrando por la ventana. Al voltearse vio que del otro lado de la cama estaba Isabel, e intentó pararse con cuidado de no despertarla. Luego vio que los demás jóvenes estaban cómodamente dormidos en el suelo del cuarto sobre las colchonetas, acobijados. Antonia pasó entonces sobre cada uno de ellos, con cuidado de no despertar a nadie. Al salir, sintió un olor fuerte a arepa, el olor del maíz asado sobre fogón de leña. Buenos días, hija, ¿un chocolatico caliente mientras todos se despiertan para desayunar?, le preguntó afanada doña Consuelo. No, doña Consuelo, gracias, tengo que irme, tengo colegio y es mejor llegar tarde que no llegar, ¿me presta el baño? Yo me arreglo un poco.
preguntó Antonia, preocupada por la hora y también por no saber si recordaría el modo de regresar a casa. Bueno, hija, entonces entre al baño y venga por su desayuno, porque yo soy muy terca y de aquí nadie se va sin desayunar. Al salir Antonia del baño, doña Consuelo ya le estaba llevando el desayuno a la mesa. Vio que la señora cojeaba y salió corriendo a ayudarla. No, hija, yo puedo, tranquila, siéntese que yo la voy a acompañar. Doña Consuelo, ¿usted me puede decir cómo regreso al centro de la ciudad?, preguntó Antonia. Es muy fácil, es solo salir a la carretera pavimentada y esperar el bus, el mismo que viene de Santa Elena, luego se baja en la última parada al lado de la iglesia de San Ignacio. Gracias, doña Consuelo. De nada, hija, y por aquí cuando quiera, que es muy difícil que Isabel traiga amigas aquí, porque siempre que las jóvenes saben sus preferencias le dejan de hablar. Últimamente estamos solo rodeadas de hombres. ¿Y usted, doña Consuelo, tiene amigas aquí en el barrio? No, hija, este es un caserío muy pequeño. Además, cuando llegamos Isabel y yo teníamos una gatita, era muy linda y era mi única compañía cuando me quedaba sola. La teníamos desde bebé, la encontramos casi moribunda, estaba en el gallinero de la antigua casa, y entre las dos la cuidamos y sobrevivió. La mimamos mucho, y en nuestra antigua casa la dejábamos salir y caminaba libre, pero cuando llegamos aquí la tuvimos que encerrar. Al llegar, una de las vecinas, con aires de autoridad, nos dijo que esto no era el campo y que teníamos que dejar los animales encerrados. Hija, a Isabel no le gustó el tono de la mujer y así y todo dejaba salir a la gatita, hasta que un día la encontramos muerta en la entrada de la casa, la habían envenenado. Esa vecina vino a darnos supuestamente las condolencias, pero en su tono había algo peculiar. Isabel juró que ella había sido. Luego, de un momento para otro Isabel empezó a hacerse amiga de esa vecina, y yo no entendía por qué. La mujer veía nuestras sábanas de crochet y decía que ella quería aprender, entonces Isabel empezó a enseñarle, y a mí me daba un coraje enorme. Hasta que un día esa mujer llegó furiosa preguntando por Isabel, yo le dije que estaba en el colegio y la mujer me gritó, fue su hija, fue su hija. Dígale que me lo devuelva. Yo no entendía lo que me quería decir, por eso al verla tan enojada le dije que volviera cuando ella regresara. Cuando Isabel regresó le conté que esa mujer había venido y le pregunté qué pasaba. Entonces ella me contó algo que me asustó, pero que entendí. Antonia escuchaba con atención. Al principio estaba preocupada con la hora. Pero al probar el desayuno se olvidó de todo. Doña Consuelo mezclaba la masa del maíz junto con los quesitos que hacía su esposo, y también le mezclaba mantequilla campesina, lo que hacía que la arepa estuviera esponjosa, un manjar para el pobre paladar de Antonia. Y además la historia que le contaba la cautivó. Pero ¿y entonces, qué pasó? ¿A qué se refería la vecina?, le preguntó Antonia a doña Consuelo, quien estaba maravillada viendo cómo Antonia saboreaba cada bocado, y por eso le ofreció más desayuno. Pues hija, al llegar Isabel me contó todo el plan. Ella sabía que esa mujer había envenenado a nuestra gatita, y decidió vengarse. Primero fue muy amigable con ella, para así ganar su confianza y sacarle alguna información importante. Isabel esperó y esperó entonces hasta que obtuvo esa información. La mujer era viuda, y le contó sobre un regalo que su esposo le había dado, según entendí, era un antiguo set de tocador, con cepillo, peine y espejo. El señor lo había heredado, y se lo había dado a ella el día que había pedido su mano. La señora cuidaba ese set como un tesoro, igual que un anillo de compromiso. La verdad no sé cómo fue, pero Isabel un día lo tomó, el set completo, y lo quemó con una sustancia. Ella quiere estudiar química en la universidad, y ya sabe algunas cosas,
pues bueno, no sé con qué, pero el set no quedó sirviendo para nada, hasta quedó difícil de reconocer. Luego, cuando esa mujer llegó aquí a la casa, al regresar Isabel del colegio. ¿Qué pasó?, preguntó Antonia. Pues mi hija me sorprendió, pensé que ella iba a negar que lo había tomado, pero no. Le dijo a la mujer que en efecto había sido ella, y que sí lo tenía. Pero que solo se lo entregaba si le contaba quién había envenenado a nuestra gatita. La mujer entonces con gran descaro le dijo que había sido ella, y que ya nos lo había advertido. Isabel se quedó muy tranquila, aunque yo quería golpear a la mujer, pero ella me miró. No sé qué conexión tenemos ella y yo, pero nos entendemos con una sola mirada. Con mucha diplomacia le dijo entonces que se lo dejaría en la casa poco antes del alba, y así fue. Isabel dejó el set irreconocible en la entrada de la casa de esa mujer al igual que ella nos dejó a nuestra gatita. Desde ese día nadie nos habla en este caserío, pero la verdad no nos hace falta. Yo no estudié, pero desde que aprendí a leer decidí leer todo lo que puedo, y así se lo enseñé a Isabel. Pero hija, no la entretengo más, que se le va a hacer muy tarde. Antonia le agradeció a doña Consuelo y salió de nuevo a su colegio. Quería hablar con Mary, y advertirle de lo que había escuchado sobre los grupos que podrían estar infiltrados en la organización estudiantil, pero se sorprendió al ver que Mary no estaba en el colegio. Mañana hablaré con ella, pensó entonces.